Bueno, buenos días, chicos, chicas. Muchas gracias a todos los que participan para que este tipo de capacitaciones se dé. Créanme lo que a veces uno dice, qué engorroso, tengo que estar ahí en el curso y demás, pero a la larga algo podemos aprender juntos gracias a la USAID y a su programa Con Justicia, gracias a todos los del Poder Judicial, a Luis Rubén, por supuesto. Yo soy Rafa Vargas Pasalle y hoy me pidieron hablar de manejo de crisis en medios. A mí me ha tocado estar en diferentes momentos, en diferentes espacios, viviéndolas, construyéndolas, tratando de enfrentarlas y pues hoy quiero compartir con ustedes esto. Primero, primero es muy obvio y yo creo que ayer más de un ponente o una ponente se los dijo. Primero tenemos que identificar si estamos en una crisis porque luego no, luego lo que es un pequeño problema y nosotros lo hacemos crisis. Y en esa lógica, preguntarnos qué tipo de crisis es, qué tipo de crisis nos está atacando, qué tipo de crisis nos puede llegar. Y por supuesto, preguntarte cómo podemos enfrentar esa crisis, si es que la vamos a enfrentar. O sea, son varias preguntas las que tenemos que hacernos antes de entrarle a una crisis como tal. O si ya está la crisis, ¿cómo la vamos a enfrentar? Esta es una breve metodología, ojalá alcancen a leerlas, los 10 puntos. Una breve metodología que construí con base en toda la experiencia que hemos acumulado. Son puntos como de un orden cronológico para enfrentar una crisis. Uno, lo que estamos diciendo, identificar si es o no una crisis y saber su tipo. Dos, tener claro el problema, cuál es la crisis y sus involucrados. Por ejemplo, el problema, alguna crisis del alcalde puede que no sea crisis del ayuntamiento, o puede que sí. Hay que tener claro cuál es el problema y cuáles son los involucrados. La crisis de un regidor no necesariamente es la crisis de un ayuntamiento, o puede ser que sí, depende del problema. Tres, a partir de la definición de la crisis, entonces ya podemos pasar al siguiente punto, que es la definición de objetivos y alcances. ¿Qué queremos con esa crisis? Apagarla, mitigarla, transferirla, superarla, patear el bote al que sigue. eh, También tiene que formar parte de tu definición de estrategia ese tipo de puntos. El 4, establecer mensajes y acciones. Ok, ya tengo este problema, ¿qué vamos a decir? ¿O qué voy a decir? ¿Y qué vamos a hacer? Tiene que ir junto con pegado. ¿Qué voy a decir y qué vamos a hacer? Y luego viene el punto 5. Si es necesario, se eligen voceros. No todas las crisis necesitan voceros, pero al menos sí tener claro quién podría ser de acuerdo a la crisis. Hay crisis, por ejemplo, eh, se da muy seguido esto de las parejas o de algún político que se le cacha en una infidelidad o cosas por el estilo. Y la vocera que se elige para bien o para mal en estas cosas es la esposa, que sale a decir que no, que él se porta bien, etc. Ahí es una apuesta que hacen algunos. Se eligen voceros, se eligen canales de comunicación y los tiempos de transmisión. Eh, este último punto de tiempos de transmisión tiene mucho que ver con la inmediatez. Y ahorita quiero dedicar unos minutitos a eso, a la inmediatez de las redes sociales y cómo está la comunicación hoy en día. El 6, manejar la información de primera mano evitando rumores. Y aquí el ejemplo que me gustaría poner, yo sé que son ustedes la mayoría inmensamente jóvenes, pero quizás recuerden cuando alguna vez en la Ciudad de México un avión se estrelló en una colonia muy conocida en las cercanías de la colonia Polanco y resulta que en ese avión viajaba el entonces secretario de Gobernación campechano, Juan Camilo Mourinho. Y en ese momento se pensaba muchas cosas, que lo habían derribado, que, que el enemigo, la guerra de Calderón contra el narcotráfico y cosas por el estilo. Y lo que activó el gobierno federal, que para mí fue una de las mejores lecciones de comunicación en casos de crisis que hemos vivido, fue delegar la responsabilidad completa de comunicación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque en esa dependencia es donde descansaba en ese momento, como hasta la fecha, el tema del tráfico aéreo, el tema de la aeronáutica y detalles similares. Entonces, agarran el tema y lo primero que hacen es montar una sala de prensa para empezar a dar declaraciones y que sean ellos, en este caso SCT, ergo gobierno federal,
quienes estuvieran manejando la información y no hubiese fugas y no hubiese interpretaciones de otros bandos o de otros medios o de otros intereses. Era el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y sus voceros quienes estaban manejando la información de primera mano para evitar rumores. Este es un ejemplo que me gusta señalar. 7, informar a quién y lo que se tenga que informar interna y externamente. Esto es muy interesante porque de repente ya en el cuarto de decisiones o en el cuarto de guerra, de repente dicen, no, pues ya quedó. Pues sí, pero no hemos informado a quienes tenemos que informar. Aquí les voy a poner un ejemplo. Eh, una compañera de la maestría vive en Chile y en ese entonces trabajaba en una empresa que se dedicaba a la exportación de frutas. Ella tenía su lugar de trabajo en la capital, en Santiago, pero de donde provenía la fruta era en el sur de Chile, y ustedes saben que es un lugar sumamente frío. Pese a que era un lugar sumamente frío, como se trataba de productos congelados, en uno de estos refrigeradores, pues guardaban obviamente la fruta. Resulta que un día me habla, me dice, oye, medianamente sé qué hacer, pero necesito enfriarme un poco y necesito que me ayudes a pensar qué pasó. Resulta que en esa cámara fría de esta ciudad sureña de Chile habían quedado encerrados dos trabajadores y habían muerto congelados. Entonces era una crisis muy fuerte la que padecía la empresa. Afortunadamente ella ya tenía un trabajo muy avanzado y quizá lo único que yo pude aportar en ese momento fue decirle, oye, ¿ya hiciste contacto con la familia de los trabajadores? Híjole, no. Pero agárralos, porque si te agarra un medio de comunicación a la familia y la familia empieza a despotricar de que no ha hecho nada y tal, pese a que tú sí has hecho muchas cosas, se te puede ir por ahí. Entonces hay que informar a quién y lo que se tenga que informar tanto interna como externamente. 8, aceptar o señalar responsabilidades llegado el momento. No hay que aceptarla de inmediato. Ah, sí, aquí estamos todos los culpables, ¿no? ¿Por qué? Primero hay que investigar, hay que tener la información completa y ya después generar este tipo de señalamientos. 9, y esto de repente se nos olvida, estamos tan ensimismados en tratar de resolver la crisis que cuando ya está resuelta se nos olvida decir que ya está resuelta, que ya se acabó la crisis. Lo hizo muy bien, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud al decir un día, así como dijimos que teníamos una crisis sanitaria, hoy podemos decir afortunadamente que hemos superado la crisis sanitaria del COVID. O casos curiosos, como esta semana el gobierno de la República que dijo que ya acabó la contingencia o la emergencia en Acapulco. En el caso de mi primer ejemplo, pues afortunadamente ya en muchos países estaban las vacunas, ya el índice de mortandad había descendido a niveles, digamos, normales. Entonces ya podíamos hablar de que la crisis había terminado porque la percepción así lo decía. En el segundo ejemplo, eh, yo creo que sobre todo los de Guerrero, pues van a decir que la crisis, pues más que haber acabado, todavía está en una lamentable continuación. Y el último punto, el 10, es sacar provecho de la circunstancia. Aunque no lo crean, seguramente ya se los dijeron, una crisis puede ser lo mejor que les pase a sus instituciones, a su campaña, a su matrimonio, a la situación que sea. Una crisis puede ser lo mejor que le pueda pasar si le saben sacar provecho a las circunstancias. Quiero compartir tres casos prácticos donde me tocó participar. El primero, y entiendo que entre el auditorio hay gente que trabaja en instituciones públicas y en particular protección civil, nos tocó vivir acá en Nayarit, yo ahorita estoy en Nayarit, y como bien decía Luis Rubén, fui jefe de prensa del gobierno estatal 2 años, 2015 a 2016, y nos tocó en el 2016 el huracán Patricia, en octubre, eh, de septiembre a noviembre es época de huracanes en este país y estados como Nayarit están acostumbrados a que va a haber, o sea, toda la costa Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Baja California, Sonora, digamos que hay esos protocolos que obviamente para gente como de Chihuahua dice, pues acá qué, acá no pasa ese tipo de cosas. Suceden otro tipo de cosas, tienen otro tipo de crisis. Esta crisis es cada año tenemos huracanes, pero este en particular nos agarró en los preparativos del informe de gobierno. Me acuerdo perfectamente que ese día yo personalmente estábamos revisando el mensaje que iba a leer el gobernador para su informe, que era a los pocos días,
Y de repente me habla la particular del gobernador y me dice, oye, Rafa, que te vayas, yo estaba en Tepic, dice que te vayas a Bahía de Banderas, que es la colindancia con Jalisco, que es donde está la Riviera Nayarit, porque ahí va a ser el impacto. Entonces quiere que la mayor cantidad de funcionarios estén allá y estemos listos. Ok, pues vámonos. Lo único que hice fue agarrar un camarógrafo y una fotógrafa y vámonos a Bahía de Banderas. Alcancé a hablarle por teléfono a mi esposa, adiós, voy para allá, nos vemos. Llegando allá, pues ya nos juntamos los funcionarios, el gobernador estaba teniendo sus situaciones y nos dicen, ¿saben qué? Rompan filas, replieguense, váyanse a los hoteles y esperen instrucciones. Ok, entonces ya me refugio en el hotel, ya era cerca de medianoche, y a la 1 de la mañana recibo la primera llamada de Televisa, donde me dice, oye, Rafa, ¿crees que pueda dar una entrevista al gobernador? Y yo, pues es 1 de la mañana. Sí, sí, pregúntale. Pues sí, tienes razón, tengo que preguntarle. Entonces ya le hablo a la particular, estaban ellos en otro punto. Digo, oye, Fer, me hablan de Televisa que si puede dar entrevista al gobernador. Me dice, déjale pregunto, le pregunta, dice que sí, ok, te enlazo, órale. Esa fue la primera entrevista que dimos de este fenómeno, de este huracán Patricia. Como contexto, en esos días al gobernador lo habían operado de una rodilla, entonces andaba en muletas. Al otro día, al amanecer, dimos una primer conferencia de prensa en lo que es la sede del Poder Ejecutivo en Bahía de Banderas, es una casa que se tiene allá. Y a esa hora ya había llegado Enrique de la Madrid, secretario de Turismo del presidente Peña, a quien había comisionado para que se pusiera a la orden de lo que se dispusiera todo el gobierno federal para salir de esta crisis. Mi trabajo en ese momento fue, obviamente, organizar la conferencia de prensa y empezar a dar entrevistas nacionales, estatales, regionales, tanto con el gobernador como con el secretario de Turismo. El punto era que la mayor cantidad de gente se informara de que teníamos este problema y sobre todo sensibilizar a la gente de que dejara sus casas y se fuera a los refugios, sobre todo en esa zona de Bahía de Banderas donde iba a impactar. Se volvió sumamente famosa y es la foto que está atrás de este letrero que dice Huracán Patricia. Esta foto la sube el presidente Barack Obama a sus redes sociales, es una foto de la NASA y realmente ahí lo que parecía es que iba a desaparecer Nayarit, o sea, toda la nata esa cubría al estado de Nayarit. Entonces nosotros estábamos allá y los expertos decían con sus cálculos que en la escala de Smith-Simpson el mayor huracán tiene categoría 5, es un poco el que pasó en Otis, que si hubiese una medición en ese momento, o sea, antes del impacto, ese era una categoría 8, o sea, inimaginable. Entonces en la mañana damos la conferencia de prensa, yo sí le digo, y este es un consejo práctico que les doy, le digo al gobernador, digo, oye, ¿sabes? Pues está bien, estamos dando muchas entrevistas, estamos aquí en la casa de trabajo del gobierno aquí, pero yo necesito una foto o una toma de acción. Vámonos al mar, donde se vea que estás aquí, en muletas, él obviamente. Y me dice, pues vamos. Entonces nos fuimos a una playa cercana. Obviamente las olas estaban altas, el mar gris y demás, pero ya tenía yo mi toma de acción, o sea, ya podía decir, el gobernador estuvo aquí, o sea, nadie me lo podía arrebatar eso. Y el secretario de Turismo Federal también. En esa, en esa pequeña caminata o ida a la playa, da otra declaración a los medios de comunicación y me acuerdo perfectamente que dice el gobernador, ojalá y los expertos estén equivocados. Y yo así como que, ¿cómo dices eso? Pues si todo el mundo estamos haciendo lo posible para que estemos atentos, ¿no? Yo creo que no están equivocados, yo estoy viendo la foto de la NASA, en fin, hay que ponernos a trabajar. Esa mañana, antes de la conferencia de prensa, instruyen por equipos, protección civil, obras públicas, la mayoría de los funcionarios estábamos allá. Cada quien agarre su equipo y váyase a las colonias literalmente a sacar a la gente. En la madrugada el gobernador había grabado un spot de radio y un guión de perifoneo. El perifoneo lo metimos como se pudo, en los vehículos que teníamos, más los que pudimos contratar, en las zonas de Bahía de Banderas donde impactaba más, donde podía impactar más este golpe. Y el spot de radio, esa fue otra chamba tempranera que hice, mandarlo a todas las estaciones de radio que tuvieran penetración en Nayarit. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de Bahía de Banderas, es el límite con Jalisco, es Vallarta, es Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta. Geográficamente,
las estaciones de radio están en Jalisco, en Puerto Vallarta, pero obviamente su espectro radial impactan en Bahía de Banderas. Entonces, fue mandarles el spot y decirles, de acuerdo a la ley, tienes la obligación de transmitirlo, ¿eh? No, no es que tuvieras convenio conmigo, gobierno del estado, y yo te pedía meterlo, no, por ley tienes que transmitirlo. Entonces, buena parte de esa mañana fue mandar a los audios a las estaciones de radio que tenían su espectro radial en esa zona para decirles, pásenlo, transmítanlo, es una emergencia, y afortunadamente todo el mundo entendió y lo transmitió. Entonces ya teníamos una campaña ese día de aire fuertísima de protección civil, en radio el spot estaba a cada corte, donde le decíamos a la gente salga. La ley en ese entonces, como hasta la fecha, te dice que cualquier funcionario público que hace su informe tiene 7 días previos y 5 posteriores para que pueda contratar publicidad donde pueda aparecer su voz, su rostro o su nombre. Estábamos, digamos, en esos días porque era su informe, pero incluso sin eso podíamos hacerlo por lo que les explico de la ley de emergencia, que las estaciones de radio tenían la obligación de transmitirlo, radio y televisión. Entonces, traíamos el spot de radio, traíamos un perifoneo en las zonas de mayor posibilidad de impacto, y sobre todo estas brigadas, que no me acuerdo si éramos 10, 15, que íbamos colonia por colonia tocando puertas y sacando a la gente literalmente, sálgase. Es que no, no va a tocar tierra, sálgase, en serio. O sea, este es un tema de emergencia. Digamos que elevamos el nivel de emergencia con sirenas, con ambulancias y demás para que la gente dijera, oye, si va a pasar algo fuerte, saquémoslos o vayámonos. La gente por lo regular en estas situaciones no se quiere ir a los albergues, ya que era una situación prácticamente de emergencia. Dimos la declaración en la playa, ya tenía yo mi toma y mi foto ahí, ahora sí que en el lugar. Y ahí el gobernador da la instrucción de replegarnos, váyase cada quien a su hotel y espere instrucciones. Y entonces cada quien se refugia a su hotel, y les voy a ser sincero. El hotel donde yo me quedé estaba, pues, se veía el mar, obviamente, y yo sí me imagino, soy de los que, como los que nos dedicamos a la comunicación, ve mucha televisión y muchas series y mucho cine, pues yo sí me imaginaba un huracán donde estaban volando carros, vidrios, vacas y nada, o sea, estaba yo viendo el mar, nada, no se movía, no llovía, no pasaba ni un viento, nada, nada. De buenas a primeras, si hay una institución o una dependencia que yo admiro del gobierno federal, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Ellos tienen un despliegue en el territorio nacional impresionante. Estoy en el hotel y está el delegado de SCT, y él fue el primero en decirme, oye, ya impactó en un lugar que se llama Barra de Navidad, Jalisco. La ventaja de Barra de Navidad, Jalisco, es que tiene unos cerros de considerable tamaño, es una zona serrana, y entonces el huracán ya de por sí, al momento de entrar, iba en descendencia de su nivel de peligrosidad, llega con la sierra y prácticamente ahí se impacta y ahí queda. Entonces me dice el delegado, oye, ya impactó en Barra de Navidad, ya nos están diciendo que movamos los vehículos para allá para apoyar. O sea, el SCT Nayarita, váyase a Jalisco a ayudar. Entonces me dice eso, yo le llamo a la particular del gobierno, le digo, oye, Fer, me dice el delegado que ya impactó. Me dice, sí, estamos con el número 2 nacional de protección civil, está con el gobernador, y justo eso le está diciendo, que ya impactó allá, que en media hora, si no hay más movimientos, ya podemos salir a la calle. Ok, entonces espero instrucciones. Listo. Y justo eso pasó, media hora después, rompan filas, ya. Entonces lo que hago es otra conferencia de prensa rápido o entrevistas o declaraciones, lo que les explicaba en un inicio, para el ciclo de cerrar la crisis. Entonces el gobernador dijo, efectivamente, ya impactó, estoy con el de Protección Civil Nacional, nos dice esto, afortunadamente no pasó nada en Nayarit, apoyemos a Jalisco si es necesario, en fin. De ahí fue dar entrevista tras entrevista tras entrevista. Íbamos ya de regreso en los vehículos de Bahía de Banderas a Tepic, eh, y de repente me hablan del New York Times. Y lo primero que hay que hacer es verificar que sí es cierto que era del New York Times, ¿no? Entonces ya, verifico, sí, sí es del New York Times. ¿Quieren entrevista con el gobernador? Ok. Entonces le hablo a Fernanda, la particular. Oye, Fer, ¿quiere entrevista al New York Times? Me dice, no vengo con él. ¿Quién viene con él? Fulano. Ya le hablo a fulano. Oye, fulano, pásame al gobernador, ¿sí? Oye, es el New York Times. Ok, pásamelo. Y ya se imaginarán, yo después de que dijo que ojalá los científicos estén equivocados y todo lo demás,
Digo, oye, por favor, gobernador, es el New York Times, o sea, tomémoslo lo más en serio posible, ¿verdad? Sí, sí, no te apures. Bueno, pues no lo pude grabar porque no estaba con él, dio la entrevista y hasta el otro día que vi la versión digital de New York Times, supe lo que dijo. Él dijo, más o menos, hicimos todo lo que estaba en nuestras manos en protección civil, el gobierno federal, el gobierno estatal, gobiernos municipales y demás, toda la sociedad ayudó, pero sin duda esto fue un acto de Dios. Y así salió en el New York Times. Esto fue un acto de Dios. En un primer momento, quizá me enojé porque pues hicimos un esfuerzo considerable todos los que participamos allá, pero ya a vuelta a toro pasado, yo creo que sí fue un acto de Dios lo que sucedió esa vez. Y cada que veo un huracán como Otis u otros que han llegado a Nayarit u otras entidades, digo, ojalá la gente haga caso, ojalá el equipo de protección civil y todas las unidades que se despliegan alrededor de una emergencia como esta estén listos, estén preparados y yo creo que entidades como Nayarit, como Sinaloa, como Sonora, en casos como estos de huracanes, cada vez estamos no mejor preparados, sino conscientes del riesgo que conlleva. Es como la Ciudad de México, después del sismo del 85, pues es obvio que la cultura de protección civil y de prevención ha mejorado y tantos años después, la alerta sísmica, los protocolos, los ensayos y demás han de funcionar para algo. Este es el caso de Huracán Patricia. Este es mi segundo caso práctico, Michoacán, que ayer escuchaba la conferencia de la maestra Gisela Rubac, con quien tuve el gusto de trabajar a su lado 7 años, y dentro de esos 7 años fue Michoacán, año 2014, y me acuerdo algo que ella no quiso decir ayer. Al inicio de enero de ese año, 2014, nos planteábamos como empresa qué hacer, no era un año electoral muy fuerte que digamos, yo sugerí explorar irnos a Centroamérica, buscar elecciones por allá y demás. Y después de esa reunión a la semana me hablan, oye, Rafa, ella me dijo, tienes que ir a tal lugar, es una oficina de presidencia de la República en la colonia tal, y ahí tienes que darle un entrenamiento de medios a Alfredo Castillo. Ok, yo no conocí a Alfredo, ahí lo conozco, eh, me cae bien, le caigo bien, ensayamos, la gente de presidencia nos ve que congeniamos y dicen que se vaya Rafa con él a Michoacán. Pues la maestra dijo que se vaya Rafa y Rafa dijo, pues no me queda de otra, me voy a Michoacán. Ella compartía ayer que teníamos experiencia en campañas, así es, estuvimos al menos en 2 campañas. Ella estuvo casada con michoacano y yo tengo familia en Paracho, Michoacán, donde se hacen las mejores guitarras del mundo mundial. Entonces ya como que eran muchas señales, vámonos a Michoacán. Eh, Qué bueno que dejó en claro ayer ella que nuestro trabajo fue netamente de comunicación y no de seguridad, porque eso fue un tema con el que batallábamos al inicio mucho, interna y externamente. Y ya cuando tomamos la decisión, la investigación y todo lo demás, lo único que voy a aportar a lo que ella dijo ayer es que en el nivel de entretenimiento que traía Servando Gómez, la tuta, era demasiado, o sea, sus videos en YouTube era un acontecimiento. Los malos estaban por las nubes en el entretenimiento y nosotros no teníamos con qué hacerle frente en ese primer momento. Ya cuando vemos que Alfredo es un ariete mediático y le ponemos micrófonos y sumado a eso en el tablero de la narrativa, se incrementa el número de personajes atractivos como el doctor Mireles, Hipólito Mejía, el abuelo y todos los demás, ya se vuelve, digamos, un poco más atractivo para poder variarle la narrativa a los malos. Y ahí empezamos, obviamente, a generar esta dinámica de los autodefensas y todo lo que explicó ella ayer. Quiero contarles un caso con Alfredo de tema de comunicación de crisis, una crisis que nos pasó al inicio. Por eso les digo que no hay crisis pequeña. No teníamos ni una semana ya con Alfredo. Él se quedaba en el hotel de Morelia, nosotros en un departamento, o variábamos por seguridad. Y entonces un día damos entrevista con, eh, con García Davis. García Davis es el director de Cuadratín, la agencia de Cuadratín, Paco García Davis. Pero en ese entonces también él dirigía un noticiero radiofónico en la radio Nicolaita, la de la universidad. Sobra decir que no era el de mayor rating en Michoacán en esos momentos, como actualmente, pero no hay medios pequeños. El punto es que
pese a que con Alfredo ya habíamos ensayado muchas respuestas, muchos issues, muchos entrenamientos, Paco le hace una pregunta. Oiga, comisionado, ya era la última del noticiero. Entonces dígame, detener a la tuta va a ser la cereza del pastel. Y Alfredo, bien entrenado, con buenas frases, hace lo que tiene que hacer. Dice, mira, primero tenemos que recuperar la paz y seguridad, luego el tejido social, o sea, las respuestas que habíamos preparado. Y ya que construyó su respuesta, dice, y ya después de todo eso, si logramos detenerlo, pues sí, yo considero que sí va a ser la cereza del pastel. Bueno, acabó el noticiero, vámonos. Paco García Davis redacta la nota, en ese momento era el corresponsal del Universal, y la cabeza, ¿cuál creen que fue? Efectivamente, detener a la tuta será la cereza del pastel, Alfredo Castillo. Sale el hilo en el Universal, lo retoma muchísima gente, y pues empezamos a recibir llamadas, Alfredo y yo, obviamente no felicitándonos, sino regañándonos de por qué dejé a Alfredo que dijera eso. Pues es que Alfredo no dijo eso. Pues sí, pero ya se volvió la nota. Entonces, cancela tu agenda de toda la tarde para dar entrevistas, para aclarar lo que no dijiste. O sea, no, yo estaba sorprendido con el poder de una declaración de Alfredo en ese momento. Claro, también nos dimos cuenta precisamente ahí todo el poder que podíamos tener con Alfredo como vocero y ariete de esta estrategia de Michoacán. Creo que es lo que puedo aportar a lo que dijo la maestra ayer. Y lo segundo fue que para mí fue una experiencia muy fuerte, muy dura, pero muy fructífera. Y a mí sí me gusta presumirla porque creo que en comunicación sí hicimos una cosa muy interesante allá y le sacamos provecho de los elementos que íbamos. Por ejemplo, a mí me tocaba volar de Morelia a Tierra Caliente con el equipo y antes de subirnos al helicóptero siempre nos tomaban una foto. Pues cualquiera diría sí para el Face. No, era por si lo derribaban, saber quiénes íbamos ahí en ese vuelo. El tercer caso práctico que les traigo es muy local de Nayarit, pero también tiene que ver con el Poder Judicial. Eh, en marzo del 2017, seguramente se enteraron que detuvieron al ex fiscal, bueno, en ese momento era fiscal general de Nayarit, Edgar Beitia. 2017, el 7 de febrero, yo dejo la dirección de comunicación social del gobierno de Nayarit. El 8 de febrero, al día siguiente, hay una escena que seguramente ustedes vieron en internet de un helicóptero disparando hacia un domicilio donde supuestamente mataron al conocido H2. Y al mes siguiente, en marzo, es la detección de la detención del fiscal de Nayarit, Edgar Roy. Ok, ese día ya estábamos prácticamente, si no en campañas, en precampañas en Nayarit para elegir gobernador, alcaldes, diputados locales. Y Nayarit es uno de esos casos raros, creo que nada más Nayarit y Veracruz es donde también se eligen regidores. Normalmente los regidores van en la lista con el alcalde, acá no, acá se elige cada regidor por demarcación. Entonces estábamos en ese momento electoral. Yo me dirigía de Tepic a Jala, está a unos 50 kilómetros, y casi llegando a Jala me habla el secretario privado del gobernador, me dice, oye, ¿dónde andas? Yo, llegando a Jala, regrésate a casa de gobierno porque va a dar conferencia. Ok, entendí el nivel de la importancia, pues porque ya había otro jefe de prensa, ya tenían tiempo ahí, pero como que querían que estuviéramos todos. Mi primer pensamiento, ¿qué fue? ¿Qué será? O a qué se deberá? Y entonces, ¿con quién iba? Le digo, a ver, revisa en internet, en Facebook, en Twitter, a ver qué hay. Y ahí es cuando vemos con Ciro Gómez Leiva que habían detenido al fiscal en San Diego, California. Y entonces activo el protocolo que yo tenía cuando era jefe de prensa, que es llamarle por teléfono al círculo, si no de mayor injerencia del gobernador, al círculo de mayor injerencia en toma de decisiones para mí. Secretario de Finanzas, consejero jurídico, seguridad y al abogado. O sea, era, a ver, aquí estamos al menos para tomar una decisión rápida. Rápido les hablo y les digo, está esto, está esto, está esto. Ah, obviamente muchos no sabían, unos apenas estaban yendo a sus oficinas, eran las 8 de la mañana. Mi primer lectura ahí fue, la conferencia de prensa va a ser sobre esto, obviamente. Llego a la casa de gobierno, entro a donde están los medios de comunicación y le escribo a Fernanda, la particular. Le digo, oye, Fer, me gustaría verlo antes de que salga la conferencia. Sí, sí, pásate para acá a la sala privada. Entonces ya me paso a la sala privada
Y ahí estaba el presidente del Poder Judicial y el presidente del Congreso del Estado. Ya, nos saludamos, en eso entra el gobernador. Pocas veces lo había visto yo tan, pues, tan con una figura decaída y un folder en la mano. Nunca cargaba cosas en la mano, mucho menos un documento. Y traía un folder ese día. Y entonces, después del buenos días, él nos empieza a decir, pues ayer lo detuvieron en San Diego, ayer estuve en la Secretaría de Gobernación, me están informando, nos empieza a decir. Y, y entonces ahí, como que a mí se me ocurre preguntarle, ¿y ese documento? Ah, me lo dieron en Gobernación, quieren que lo lea. Ok, no te puedo dejar salir a medios sin antes yo saber qué vas a decir, léemelo. Y ya me lo lee y pues, es un poco la declaración de lo detuvieron, pasó esto y en Nayarit vamos a hacer esto. Y ahí venía una cosa que era nombrar a alguien interino. Y pues yo teniendo al presidente del Poder Judicial, al del Congreso, les pregunto, oigan, ¿y esto es legal? Y pues en los nervios de todos no supieron decirme, y pues ni modo, que lo lea así. Pues bueno, ha de ser nuestro mal menor. Antes de pasar de la sala privada a la conferencia de prensa, sí le dije, oye, gobernador, esto es mucho, muy serio, o sea, no, nunca habíamos vivido algo así, entonces te pido de favor que lo leas, el mensaje, y vamos a cambiar, no va a ser conferencia, va a ser declaración a medios, los chavos van a entender, sin preguntas y respuestas, y acabando nos salimos, porque, o sea, no hemos dimensionado todavía la bomba que es esto. Bueno, está bien, ya lo leyó, lo sacamos. Eh, yo me tenía que ir, obviamente, a seguir con el tema de las campañas, pero le digo a la particular, si empieza a dar entrevistas a medios, me hablas y regreso. Ok, porque para mí era un tema muy grande y yo siento que ellos todavía no lo habían dimensionado por el shock en el que estaban. Y sí, dicho y hecho, a las pocas horas me habla, me dice, oye, ya empezó a dar entrevistas, ya llego con ellos, y digo, ¿a quién dio entrevista? Fulano, ¿qué dijo? Pásame el audio, porque decía, grábalo siempre para saber qué está diciendo. Y ya me pasa el audio y le digo, a ver, de ahora en adelante las entrevistas que demos, vas a hacer un cuadrito, son tres cosas las que vas a decir. Número uno, tú no lo nombraste, lo nombró el Congreso del Estado. Número dos, pasó todas las pruebas de control y confianza del Ejército, de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y número tres, era tan reconocido que hasta Isabel Miranda de Wallace vino hace 2 semanas a entregarle un reconocimiento. No te salgas de esa tablita. Y hay que tomar una decisión, eh, porque te lo van a preguntar todos. ¿Sabías o no sabías? Y ahí sí tú tienes que tomar la decisión. Si sí sabías, pues te vuelve hasta cierto punto cómplice. Si no sabías, pues vas a quedar como no sabías, ¿no? Si eres el gobernador. Pero ahí sí ya no te puedo dar recomendación yo, tú tienes que tomar la decisión. Los otros tres puntos, repítelo, no te salgas de ahí para tratar de aminorar el golpe, porque esta es una crisis de perder lo menos, o sea, vamos a perder, pero es perder lo menos. Bueno, y entonces nos fuimos por esa línea, López Dóriga, Pepe Cárdenas, todas las entrevistas locales y nacionales por esa línea. Ese día se definió prácticamente el resultado de la elección aquí en Nayarit, o sea, eh, se perdió todo, lo gana la Alianza PAN-PRD, gobernaturas, alcaldías, diputaciones locales y demás. Eh, Sin embargo, aquí el aprendizaje es que si bien el exgobernador está preso en el rincón, no está preso por este tipo de delitos que tengan que ver con el narcotráfico o por los cargos con los que enfrenta el exfiscal. Digamos pues que son otros los que tienen a Roberto en prisión, pero el aprendizaje ese día fue tener cabeza fría, tener claridad qué vamos a decir y mantenernos en ese objetivo y en esa estrategia. ¿Qué nos dejan estas crisis? ¿Qué nos dejan este tipo de conocimientos? ¿Una crisis se puede evitar? Sí, si nos la adelantamos, por ejemplo, si la enfrentamos bien, si tenemos esa capacidad. ¿Una crisis se puede transferir? Por supuesto, para bien o para mal. Hay crisis que no son nuestras y ahí vamos, dámela, ¿no? ¿Qué? Suéltala. Hay crisis que nos caen y se las podemos pasar a otros, por supuesto. Tres, una crisis se puede mitigar, claro que se puede mitigar. Si ya sabes que es una crisis de la que no te vas a salir, es perder lo menos, la que acabo de explicar. Mitígala, bájala, bájale el filo. Y cuatro, aceptar. A veces aceptando la crisis puedes darla por terminada. Y la recomendación es que cuenten siempre con un manual o con protocolos para casos de crisis. Trabajen bajo la lógica de escenarios.
¿qué pasa o qué haríamos si sucede esto? ¿Qué haríamos o qué haremos o qué hacemos si pasa esto? Y váyanse a los ejemplos más tajantes. Eh, por ejemplo, el museo, esta semana el museo, no me acuerdo si fue en España o en Francia, donde la pintura con martillazos la golpearon. Obviamente hay protocolos que se tienen que seguir ahí, protocolos de seguridad y protocolos de comunicación. O para bien o para mal, yo siento que para mal, el Museo Louvre, el de Francia, una vez cada 3, 4 meses hay un atentado de bomba y ya saben qué hacer. Eh, Pónganse ese ejemplo, porque a ver, no es que sean deseables, no, pero acuérdense que Pemex en el 2012-13 hubo una bomba ahí en un edificio y en temas de seguridad se hizo lo que se tenía que hacer, en temas de comunicación, cómo tenemos que reaccionar. O sea, ¿qué hacemos desde lo básico? Choca nuestro funcionario público. O sea, ¿quién va a hablar? ¿Quién es el vocero? ¿Él, ella o el responsable de prensa? ¿Qué vamos a decir? ¿Quién lo va a decir y por qué? ¿Por qué vías? ¿Por qué canales? Manéjense bajo esa teoría de escenarios. ¿Qué hacemos en dado caso de? Y postdata, una crisis es un sube y baja. Las emociones están a flor de piel, rara vez se quedan quietos, pero lo más importante ahí es tener la cabeza fría, ¿eh? Es estar con la cabeza y las ideas claras. Por ejemplo, en Michoacán con Alfredo, eh, necesitábamos, pues era obvio, fotos, videos, algo que mandar a México para que a su vez México lo replicara en todo el país. Y a veces las reuniones en Tierra Caliente, en la zona militar con los autodefensas, pues eran estar sentados, así como están ahorita ustedes en esta especie de escuela, y, y pues una toma de esa no me dice mucho que digamos, ¿verdad? Y así como que mandar en el noticiero que Alfredo se reunió con autodefensas y al otro día Alfredo se reunió con autodefensas, pues no tenía mucha creatividad. Como necesitábamos acciones, tomas en movimiento, por ejemplo, una vez le dije a Alfredo, Alfredo, cuando te diga, pregúntales quién quiere agua. No, diles, levante la mano quién quiere agua. O sea, una tontería así. Y en ese momento, la cámara va a hacer un paneo para que parezca que nos estamos poniendo de acuerdo. Órale, pues. Y entonces ya decía Alfredo, a ver, por favor, levante la mano quién quiere agua. Y ahí hacíamos el paneo con la cámara. Entonces ya, ellos levantaban la mano, pues casi todos la levantaban, obviamente, que querían agua. Entonces ya teníamos una foto en movimiento, una toma en movimiento o una foto levantando la mano. De ese tipo de cosas, a veces teníamos que echar mano para variarle un poco a las imágenes que mandábamos a México. Entonces, de repente que echar mano de la imaginación, de la creatividad, de la cabeza fría, para que las crisis puedan tener un mejor cauce. Estoy ahora listo para sus preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, mi Rafa. ¿Preguntas, chavos? ¿No? Pues muchas gracias, mi Rafa, como siempre. Muchas gracias a ti. Estamos a la orden. Muchísimas gracias. Muy buen día y sigan capacitándose, chicos. Aviéntate el comercial, la mejor información. Pues acá tenemos una plataforma que se llama consentidocomún.mx. Es un medio de comunicación que nos ha servido ya como plataforma durante 6 años. El comercial va a ser que el próximo lunes, el lunes 20, nos van a dar, ganamos 3 géneros en el Premio Estatal de Periodismo Deportivo. Eh, su servidor ganó en crónica, entonces recibiremos ahí el papelito y sobre todo el cheque, que ese es el que vale más la pena para compartirlo con los amigos. Felicidades y muchas gracias, mi Rafa. Gracias a ustedes, hasta pronto. Pronto.